Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a esperar, inshallah, que ingresen un poco más de gente para poder comenzar con este tema que se les quiere compartir, inshallah. Y pues como ya es conocido, siempre se da una breve introducción antes de comenzar este tema que se les va a compartir, inshallah. Y pues, ¿por qué hacemos estos videos en transmisión en directo? Pues sencillamente porque se quedarán grabados y toda persona desea que se quede en este mundo una obra de bien de la cual se puedan beneficiar los demás posteriormente, incluso cuando la persona prueba la muerte. Se convierte en una caridad continua, o conocido en árabe como sadaqa jariya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, habibi Sa'id al-Marzuqi, حفظك الله حبيبي نشتقت إليك وتحياتي إليكم إلى الإمارات. نتمنى نراكم قريبا نزوركم إن شاء الله أو تزورنا في المكسيك إن شاء الله. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que les recompense por el tiempo que siempre nos brindan, por la atención que siempre le dan al material que se comparte. Y la intención aquí, Allah subhanahu wa ta'ala la conoce mejor y es la intención de complacerle a Él solamente y alcanzar su complacencia y terrenalmente hablando el beneficio de los musulmanes y las musulmanas, ayudarnos como comunidad, porque si no nos ayudamos entre hermanos, ¿quiénes lo vendrán a hacer? Los kufar no vendrán a hacerlo. Entonces, seguimos las enseñanzas de nuestro amado alayhi salatu wasalam. وَبَلِغُ anni walau aya. Transmitan de mí al menos un aya. Lo que sea que Allah Azza wa Jal nos enseñe, tenemos que compartirlo con los demás, porque de esa manera, inshallah, seremos recompensados también. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Man dala ala khair ka fa'ilihi. Quien invita a realizar una obra de bien obtiene la misma recompensa que el que la realiza, sin que disminuya ni del que invita ni del que la realiza. Y eso es parte de la misericordia que el Islam nos brinda, alhamdulillah. Y somos testigos que la bendición más grande y más hermosa que la persona puede recibir es el monoteísmo, es el Islam, la religión del Islam. Y Allah subhanahu wa ta'ala, el creador de todo y cuanto existe, se ha complacido con esta religión. La complacencia de Allah, dijo Azza wa Jal: el día de hoy me complazco con ustedes haciéndoles el Islam como su religión. Qué bendición más grande. Alhamdulillah por esta bendición, y pedimos a Allah la firmeza en la religión para nosotros y para ustedes. Como se ha compartido previamente, el agradecer y el mostrar esta gratitud hacia con aquel que nos brinda estas bendiciones es un motivo para que las bendiciones aumenten, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé más bendiciones. Bien lo dice en su sagrado libro: y si ustedes me agradecen, yo les daré más. Y también, como se ha compartido, la ingratitud es algo que provoca que las bendiciones les sean arrancadas de las manos a los creyentes. Por lo tanto, además de ser una buena virtud, de ser un buen modal, llámese como persona, como creyente, como individuo en la sociedad, va más allá. Es estar ante el Creador con unos modales magnánimos, ser agradecido, ser humilde y reconocer que realmente estás en necesidad todos los días de tu vida de aquel que te creó, y no ensoberbecerte, no caer en el mismo pecado que Iblis. Por lo tanto, es conocido que la religión no simplemente es rezar y no, sino que la religión lo engloba todo. Nos enseña, por ejemplo, cómo tratar a los hermanos, cómo convivir entre sociedad, cómo convivir en congregación. Nos enseña el trato a los padres, nos enseña el trato con los familiares, el trato con los huérfanos, el trato con los necesitados, con los pobres. Que en el trabajo, ser justos, ser honestos, con la familia, con la esposa, con los hijos. En la religión nos enseña todo. Pero recae sobre nosotros realmente buscar ese conocimiento y aplicarlo de una manera sincera. Porque el ser sinceros con uno mismo y con Allah subhanahu wa ta'ala te garantiza, con el permiso de Allah, el éxito en esta vida y en el más allá. Así pues, esta es una introducción antes de comenzar con el tema, que es un tema corto, pero de gran importancia, y repetimos nuevamente, se comparten en directo para que se queden guardados, y quiera Allah hacer de esto una obra de caridad, una acción continua, una caridad continua, o sadaqa jariya. Dijo el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam: el enseñar un conocimiento del cual se beneficia a la gente forma parte de la caridad continua, así como el cavar un pozo, así como el construir una mezquita, así como dar un mushaf, un Corán a una mezquita. Todos ese tipo de obras se consideran
obras continuas o caridades continuas, que incluso cuando la persona ha probado la muerte y las personas se siguen beneficiando de su conocimiento, las recompensas van para esta persona. Y hay que ser agradecidos con Allah porque nos ha evidenciado en la religión del Islam todas las cosas. Nos enseñó cómo alcanzar su complacencia, nos enseñó cómo evitar su ira, que es específicamente de lo que se va a hablar en este tema, este video en directo. Y bueno, inshallah, si unos minutitos más, a ver si ingresan más personas, y si no, pues bueno, damos inicio a este nuestro tema, inshallah. Y comienzo nuevamente con el hadith que la gente del conocimiento comparten en sus escritos, en sus obras, ya que es un hadith muy importante, y el beneficio entre creyentes es recordarnos unos a otros lo bueno, porque el ser humano naturalmente olvida. Entonces dijo en el hadith nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: realmente las obras van a ser contadas acorde a las intenciones. Así que antes de realizar una obra, demos una mirada en nuestro interior y veamos cuál es la intención del por qué quiero hacer tal acción. ¿Realmente estoy adorando a Allah de la manera correcta? ¿Estoy siendo agradecido? ¿Estoy siendo sincero? ¿Estoy siendo temeroso? ¿O sencillamente nos dejamos llevar por los problemas terrenales, económicos, familiares, laborales, y solamente rezamos rápido, hacemos súplica rápido, pero realmente no degustamos, no disfrutamos estos actos de adoración que son muy valiosos y tienen un estatus completamente elevado en la vida del musulmán? Y todos estos actos, llámese el salah, llámese el dua, llámese el siyam, son medios con los cuales nos acercamos a aquel que nos creó y también fortalecemos la fe que reside en nuestros corazones. Es conocido que el conocimiento se aprende con los sabios, pero al menos por ahorita, utilizando estos medios para que más gente se beneficie, no está mal aprenderlo, siempre y cuando sea un conocimiento beneficioso, un conocimiento tomado de fuentes viables, porque yo bien sé que en determinado momento el utilizar las aplicaciones se convierten en algo que absorbe mucho de tu tiempo, pero de vez en cuando compartir algún beneficio, hacerlo con una intención sincera. Tú no sabes, por ejemplo, si pones algún versículo del Corán, compartes algún hadith, del otro lado del mundo hay una persona que está en una adversidad, y este beneficio que tú compartes puede ser un alivio para esa persona, y todo está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. El tema que se les va a compartir, inshallah, se titula Algunas señales de que Allah enaltecido y exaltado sea está complacido con el siervo. Es decir, en este tema vamos a conocer unos puntos muy importantes para saber si Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con nosotros o no. Y es una clase impartida por el Sheikh, el sabio Muhammad ibn Uthaymin, Allah tenga misericordia con él. Y alhamdulillah se ha podido traducir y ordenar de una manera más fácil de comprender, con palabras y términos que podamos entender totalmente en español, porque hay mucha información en la cual se mezcla el español y el árabe, y esto para algunos musulmanes nuevos especialmente puede parecer un poco confuso, y entonces nos esforzamos por hacer todo para que les llegue el mensaje de una manera muy fácil, y que Allah les recompense por este tiempo que están brindando, y que Allah subhanahu wa ta'ala lo ponga en la balanza de sus buenas obras. Bismillah. Bueno, comenzamos con el bendito nombre de Allah, el más misericordioso, el más compasivo, a quien le pertenecen realmente todas las alabanzas en los cielos y en la tierra, en esta vida y en la siguiente. Y pedimos paz y bendiciones para nuestro amado profeta Muhammad, para su familia, compañeros y seguidores hasta el último día. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestras faltas, acepte nuestro arrepentimiento, acepte nuestras buenas obras, nos facilite abandonar el pecado y todo aquello que le disgusta, y nos haga fácil el acercarnos y realizar todo aquello que le gusta. Pedimos a Allah que nos bendiga y a ustedes con el conocimiento beneficioso y con las obras de bien. Amén. Testifico que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único y sin asociados, y testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con toda su familia y todos sus compañeros. Con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos y hermanas, se ha traducido este tema de gran importancia para los corazones y las almas de los musulmanes, con la única intención de alcanzar la complacencia del amado Creador. Así pues, esperamos que sea de su beneficio y
Si tienen alguna duda, alguna adición, pueden compartirnosla con mucho gusto. Si se tiene el conocimiento, se responde. Si no, se busca. Y si no, diremos, Allah sabe más. Que Allah les recompense. Y es un hadith, comenzamos con un hadith transmitido por el Imam al-Nasa'i, rahimahullah, uno de los 6 libros de la Sunna. El Imam al-Nasa'i narra del noble compañero Anas bin Malik, que Allah esté complacido con él, quien dice que el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha dicho: cuando Allah quiere el bien para uno de sus siervos, lo utiliza. Y entonces los sahabas se quedaron pensando: ¿cómo que nos utiliza? Le preguntaron: no, mensajero de Allah, ¿qué significa que Allah nos utilice? Les respondió sallallahu alaihi wasallam: es decir, que los guía y les facilita el realizar las obras de bien antes de que prueben la muerte. Eso se entiende por Allah nos utiliza, nos facilita a realizar las obras de bien antes de que llegue la muerte. Entonces nosotros vamos a entender aquí que alhamdulillah es una señal de que Allah está complacido con nosotros, como se llama el tema. Nos utiliza y nos exhorta para hacer las obras de bien o apresurarnos a las obras de bien, así como Allah subhanahu wa ta'ala lo dice en el Sagrado Corán, que el profeta Zacarías y su mujer, la paz sea con ambos, se apresuraban a realizar las obras de bien, le suplicaban a Allah con temor y anhelo, y eran ante Allah humildes. Y era un medio para que Allah le respondiese su súplica. Entonces, hermanos y hermanas, cuando Allah subhanahu wa ta'ala quiere el bien para uno de sus siervos, le adelanta en esta vida una sanción. Y para quien Allah quiere lo contrario, le retrasa esa sanción ¿hasta cuándo? Hasta el día de la resurrección. En manos de Allah subhanahu wa ta'ala residen todos los asuntos. En manos de Allah están todos los asuntos. Pues Allah, enaltecido sea, ha dicho sobre sí mismo, y presten atención sobre lo que Allah ha dicho sobre sí mismo. Dijo Allah: hago lo que quiero. Y en otro versículo dice: realmente Allah hace lo que le place. Él es el creador y Él hace lo que desea. Oh musulmanes, el ser humano no está libre del pecado, tampoco de la desobediencia, ni de la deficiencia en los actos obligatorios. A veces se te hace pesado rezar el Fajr, a veces se te hace pesado rezar el resto de la noche, a veces se te hace difícil el ayuno, a veces hay una especie de deficiencia en los actos obligatorios. No nos libramos de ello. Por lo tanto, cuando Allah enaltecido y exaltado sea, le adelanta la sanción al siervo en esta vida, lo hace de distintas maneras. Y es necesario recordar, oh musulmanes, que esas maneras que Allah utiliza son las más perfectas. Nadie interroga a Allah en su juicio, en cómo es que Él actúa, cómo es el proceder de Allah en este mundo. Nadie lo va a cuestionar, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Allah es el sabio. Él es el mejor planeando y Él ama más a sus siervos, más de lo que una madre puede llegar a amar a su bebé. Entonces todo aquello que Allah te decrete es bueno para ti, aunque ante tus ojos no lo sea. Vamos a seguir beneficiándonos. Lo hace de diferentes maneras y es necesario recordar que cada una de esas maneras traen consigo una sabiduría infinita que el intelecto humano no puede comprender. Que porque no alcanzaste a obtener ese empleo, porque no se realizó tu negocio, porque no se hizo tu viaje que tanto planeaste, Allah subhanahu wa ta'ala tiene el conocimiento de lo oculto. Y lo que el creyente tiene que hacer en estos casos es someterse ante el decreto, para de esa manera alcanzar una complacencia y por consiguiente tener un corazón tranquilo. Porque ¿cuál es el beneficio de que el creyente comience a interrogar al Señor, diciéndole el por qué no se realizó esto y por qué lo otro, o diciendo y si hubiera, como se compartió en el hadith anteriormente? El hubiera, o la palabra el hubiera, hace que el demonio entre y te comience a susurrar que tú cuestiones a tu creador y no te complazcas con el decreto. Entonces mejor decir: así lo ha querido Allah. Entonces puede ser que Allah subhanahu wa ta'ala nos ponga a prueba
con bienes materiales, ya sea con familiares o con uno mismo, enfermedades, adversidades. Pero el punto aquí, oh siervos de Allah, el punto aquí que tenemos que comprender correctamente es que la sanción o esa sanción que Allah nos adelanta en esta vida, ese castigo, si quieren entenderlo así, borra las malas obras. Esa sanción que Allah adelanta a sus siervos que quiere en esta vida, borra sus faltas. Para que en el día de la resurrección el siervo se encuentre con su Señor sin faltas, sin pecados, completamente purificado de todo error. Y es conocido que el siervo, el musulmán, no le serán suficientes sus buenas obras para entrar al jardín de la residencia eterna. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala quiere que ese siervo entre al jardín de la residencia eterna. ¿Qué hace Allah? Lo pone a prueba. Enfermedades, adversidades, hambre, porque Allah dice en el Corán, los voy a poner a prueba con algo de miedo. Con hambre, con pérdida de bienes, con pérdida de familiares, pérdida de frutos, pero albricia, dales buenas nuevas a los pacientes, porque ellos son sobre quienes descienden las bendiciones de tu Señor y ellos son los que están correctamente guiados. Entonces, el que alguna calamidad o prueba o adversidad te llegue, esto te va a ayudar a ti a que tus pecados sean borrados, siempre y cuando tengas fe y anheles esa recompensa. Porque como bien lo dice la gente del conocimiento, si hay fe en el corazón de una persona, pero no hay acciones, no le va a beneficiar en nada. Y viceversa, si no hay fe en el corazón de una persona, pero hay acciones, tampoco se va a beneficiar a esa persona. Es necesario que haya la fe y que haya acciones. Por eso dijo subhanahu wa ta'ala, alladina amanu wa amilu salihat. Quienes tienen fe y además de esa fe llevan a cabo las obras de bien. Es muy importante entender eso porque conoceremos muchas personas que no tienen fe en sus corazones. No creo en Dios, no creo, pero ayudan a muchos huérfanos, ayudan a los animales, ayudan a la creación. Entonces, ese es el punto que queremos llegar, que si no hay fe, pero hay acciones, no se beneficia a la persona, y viceversa. Así que, de esta manera lo tenemos que entender. Las adversidades, las calamidades y las enfermedades y las pruebas e infortunios vienen a borrar tus pecados. Es un beneficio para ti. Por eso lo dijo en el hadith nuestro amado profeta sallallahu alayhi wa sallam: todo asunto es bueno para el creyente. Si le llega una adversidad y se mantiene paciente, eso es bueno para él. Si obtiene una bendición y agradece a su Señor porque se la dio, eso también es bueno para él. Y después el profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam, antes de terminar el hadith, recalcó diciendo: y esa situación no es para nadie más que para el creyente. Volvemos a lo mismo de la fe. Si no hay fe, no hay beneficio. Y la fe, como bien lo dicen los sabios, aumenta con la obediencia y disminuye con la desobediencia. Y la fe es bien conocido también verbal, decirlo ok, pero también es realizarlo con las extremidades. Hacer obras de bien, el rezar, el peregrinar, el hacer obras de bien, dar caridad. Y no hay lugar a dudas, oh siervos de Allah, acerca de que el castigo de la vida mundanal es cientos de veces más leve que el castigo en el día de la resurrección. Vamos a imaginarnos un poco lo siguiente. Se dice en el hadith que el día del juicio es tan fuerte que incluso la mujer que esté embarazada dará a luz y ni se va a preocupar por su bebé. La mujer que lleve a su bebé en brazos lo arrojará, no se preocupará por él. ¿Por qué? Porque va a querer salvarse ella misma. Se dice que llegará el sudor a los lóbulos de los oídos. Tan preocupado estará la persona que sudará tanto que llegará hasta los lóbulos de sus oídos. No habrá beneficio ni entre familiares, ni en bienes, no servirá de nada. No podrás hacer nada por tus familiares, no podrás hacer nada por tus amistades. Es un día terrible para aquellos que se alejaron del recuerdo del Creador,
Vamos a prestar atención a lo siguiente. En el hadith se dice que en el día del juicio Allah subhanahu wa ta'ala se va a enfadar tanto como ningún otro día. Se entiende esto que ni antes de que llegase el juicio Allah se había enfadado así, y después del día del juicio Allah no se va a volver a enfadar así. Es decir, es un enfado muy fuerte que es específico en ese día. Por lo tanto, el castigo del día del juicio es mucho más fuerte y rígido que el castigo que podamos presenciar en esta vida, llámese con enfermedades, con dificultades económicas, familiares, académicas, laborales, en todo aspecto. Todo aquello que cause un cansancio o fatiga para la persona, eso es bueno para él siempre y cuando tenga fe y esperanza en su Señor. Porque tú pregúntate a ti mismo, o sea, ¿tú crees que Allah Azza wa Jal te va a enviar algo que sea en tu detrimento o que te perjudique? O sea, el que te haya enviado, por ejemplo, una enfermedad, el que te haya puesto a prueba con la pérdida de algún bien material o pérdida de un familiar, ¿crees que Allah lo hace eso como para vengarse? Claro que no. Siendo que Allah ama más de lo que una madre ama a su hijo, siendo que Allah quiere que entres al paraíso, Él solamente te pone a prueba para que te purifiques y te presentes ante Él con un corazón purificado, como está en el capítulo de los poetas. Dijo: enaltecido sea, y triunfará solamente aquel que se presente ante Allah con un corazón salim, con un corazón puro. Por lo tanto, las personas que van a comprender estas palabras son aquellas que en sus corazones reside una fe y una creencia en Allah. Pero tú les dices estas palabras a alguien que se dice ateo o que no cree en una divinidad, lo ven como un Dios que castiga, como un Dios que es rígido. ¿Por qué? Porque no está en su corazón el monoteísmo. No conoce a su Señor, no conoce qué le gusta, no conoce qué le disgusta. Piensa que esto es un castigo, pero no así el creyente. No así el creyente que sabe que si esto está pasando es porque así lo quiere su creador, y que se somete aunque le cuesta. Como lo dijimos, los sabios dicen que entre los pilares de la fe, el que más se le hace difícil al creyente aceptar es el destino, porque puede ser tanto agradable como desagradable. Los humanos queremos todo bonito, o sea, como decimos en México, queremos todo peladito y a la boca, queremos todo fácil. Pero cuando viene algo contrario, cuando te sale algo del contrario a lo que tú esperabas, ahí es donde realmente vas a reflejar si eres creyente o no. O sea, vas a decir, bueno, si mi Señor lo decretó así, me someto a Él y alhamdulillah por todo. O vas a estarle dándole vueltas y vueltas diciendo y si hubiera, hasta tal punto que tu corazón se torna completamente discutidor. Porque Allah dice en el Corán, en el capítulo de la caverna, el ser humano es lo más discutidor que existe. El ser humano, en otro capítulo, el ser humano es precipitado por naturaleza. Por eso mismo se dice que a solas, cuando nadie te ve, es cuando sale a la luz tu verdadera fe. Las personas, así estando en público, dicen, no cometo este pecado porque me están viendo. Pero cuando estás tú a solas en tu habitación, en tu casa, ¿quién te está viendo? Allah. Y es ahí donde realmente dices, mi taqwa, el imán, la fe y la piedad que reside en mi corazón, a ver en qué nivel está. ¿Se entiende? Entonces no hay lugar a dudas, oh siervos de Allah, de que el castigo del más allá es cientos de veces más fuerte que el de esta vida. Entonces es necesario que nosotros comprendamos que esto es una purificación para nosotros. Y si compartimos el hadith de que Allah subhanahu wa ta'ala se enfadará como ningún otro día, por lo tanto es un día gravemente preocupante para aquellos que se alejaron de su recuerdo. Y otra bendición que nosotros debemos tener muy en cuenta es que Allah, enaltecido sea, hizo de at-tauba o del arrepentimiento una puerta abierta en todo momento y en todo lugar. Esto se entiende de la siguiente manera: no tienes que ir a un lugar específico para arrepentirte, no tienes que estar en determinada posición para arrepentirte o algún tiempo específico, no.
Alá lo hizo abierto en cualquier día, en cualquier lugar. ¿Para qué? Para que sus siervos vuelvan a Él. Es muy conocido el hadith por cada uno de ustedes, de aquel viajero que se pone bajo la sombra de un árbol a descansar y se queda dormido, y después su camello con su bebida, con su comida, con sus bienes, se va. Y entonces se despierta preocupado. ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar en el corazón del desierto? Pero después su camello, Allah subhanahu wa ta'ala, se lo devuelve, y esa persona se alegra tanto y dice: oh Allah, tú eres mi siervo y yo soy tu Señor. Esta persona, debido a la felicidad de encontrar a su camello nuevamente, cambió las palabras. En lugar de decir: oh Allah, tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, dijo: oh Allah, tú eres mi siervo y yo soy tu Señor. Pues Allah subhanahu wa ta'ala, oh siervos de Allah, se alegra mucho más de lo que esta persona se alegró al ver a su camello. Cuando el siervo se vuelve a Allah, cuando el siervo busca, se arrepiente ante Allah, Allah se alegra más de lo que esta persona se pudo alegrar al encontrar su camello. Entonces debemos comprender que esta es una exhortación para que, por muchos que sean las faltas, los pecados, los errores que hayamos cometido, no caer en la desesperación de la misericordia de Allah, porque eso es lo que quiere el demonio, que los creyentes pierdan la esperanza en que su Señor les perdonará. Les susurra diciendo: no tienes vergüenza, ¿qué pecado más grande has hecho? Allah tiene el poder para perdonar todos los pecados, lo dice en el Corán. Diles a mis siervos que están sumidos en el pecado, que no desesperen de la misericordia de Allah, porque Allah tiene el poder para perdonar todos los pecados. Y dijo sallallahu alayhi wa sallam: el mejor de los pecadores es el que se arrepiente. En el hadith en el cual Sheikh al-Albani rahimahullah brotaron de sus ojos lágrimas, diciendo que dijo Allah subhanahu wa ta'ala: si ustedes, oh seres humanos, no pecaran, Allah los cambiaría por otra creación, acabaría con ustedes, traería a otra creación que cometiesen pecados y buscasen su perdón, y Él los perdonaría. Por lo tanto, este hadith hay que entenderlo correctamente. No es una exhortación a decir: sal ahora y haz los pecados que desees, no, sino que es una exhortación a decirte: si caíste en una falta, regresa a tu Señor, pídele perdón, que Él te va a perdonar, para que no se entienda erróneamente. Y llegó un joven, que entendemos por joven, un joven que está con el deseo de casarse, está con ese deseo de... Llegó un joven a donde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y le dijo: oh mensajero de Allah, quiero fornicar, quiero caer en un acto prohibido fuera del matrimonio. Entonces el profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo: ¿acaso te complaces con que las personas hagan esto con sus madres, con las mujeres? Dijo: no. ¿Te complacería si lo hicieran con tus hermanas? Dijo el joven: no. ¿Te complacería si lo hiciesen con tus tías? Dijo: no. Entonces dijo el profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam, puso su mano sobre el pecho de este joven y suplicó diciendo: oh Allah, purifica el alma de este joven, preserva su castidad o preserva sus partes pudendas. Y se dice que este joven terminó detestando la fornicación y no cayó en ese acto, a pesar de que tenía la intención de caer en ello. Pero Allah subhanahu wa ta'ala le evidenció mediante Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam con una ilustración inteligente. El profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam poseía una gran perspicacia. Y además de eso, entre los beneficios del hadith es que la súplica de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam es respondida. Y llegó otro hombre a donde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y le dijo: oh profeta de Allah, entré a un bosque y allí encontré una mujer, e hice con esa mujer lo que el hombre hace con su esposa, excepto que no caímos en el acto de intimidad. ¿Tengo perdón de Allah? Así que el profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo: rezaste con nosotros, porque habían rezado la oración del Asr, recientemente había rezado la oración del Asr. Y el hombre dijo: sí, recé con ustedes, oh profeta de Allah. Entonces Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le recitó el versículo en el capítulo Hud, el capítulo 11 del Corán: innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidhakirin. Verdaderamente las obras buenas borran las malas.
Y esa es una exhortación para quienes recuerdan. Por lo tanto, la importancia aquí, o lo que tenemos que entender aquí, oh siervos de Allah, es no desesperar en la misericordia de Allah, porque Él tiene el poder de perdonar todos los pecados. Por eso, oh musulmán, cuando seas testigo de que determinada persona, X persona, fulano, fulana, tiene una vida buena, llena de bienes, bendiciones, pero esta persona se olvida de su Señor, no cree en Él, le desobedece, transgrede sus límites, no comiences a cuestionar a tu Creador. No comiences a cuestionar por qué esta persona sí tiene y tú no. ¿Por qué no empieces a decir por qué si yo rezo y me pasa todo esto y no tengo como ellos? Porque además de que no es lo correcto el cuestionar el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, nadie te garantiza, oh musulmán, nadie te garantiza que esa persona tendrá un buen final. Nadie te garantiza si es una prueba de Allah, Allah lo está probando o le está trazando su castigo hasta que llegue el día de la resurrección. Por eso bien se dice en el hadith, mira a los que están debajo de ti y no mires a los que están arriba de ti. Porque de esta manera, si tú miras a los que están arriba de ti, tu corazón se torna cuestionador e ingrato, diciendo, ¿por qué ellos tienen y yo no? ¿Por qué Allah? Pero si tú ves a los que están debajo de ti, tu corazón va a estar agradecido diciendo, porque tengo, alhamdulillah, mucho mejor que ellos. Y esto es en términos terrenales. Hablando, por ejemplo, en términos de salud, las personas que están en hospitales con dificultades al respirar, al caminar, alaba a Allah, porque son bendiciones que ellos anhelan y valen mucho para ellos y que nosotros las descuidamos. Pero hablando en términos religiosos, en términos de lo conocido en lengua árabe, ad-din, en términos de la religión, mira a aquellos que están encima de ti, para que tú sientas esa motivación de llegar a ser como ellos, de llegar a adorar a Allah como ellos lo hacen, de aprender lo que ellos han aprendido, pero no mires a los que están debajo de ti en el aspecto religioso, porque te puedes desviar junto con ellos. Es la gran diferencia entre el aspecto terrenal y el aspecto religioso. Igualmente en el hadith se menciona que si la prueba o la calamidad o la adversidad es grande, de igual manera la recompensa será grande. Y si la prueba es pequeña, entonces la recompensa será pequeña. Y es conocido que Allah subhanahu wa ta'ala es quien mejor recompensa. Porque Allah lo dice en el hadith Qudsi, si mi siervo viene a mí caminando, yo voy a él, como dice, yo voy a él corriendo. Y si mi siervo se acerca a mí un palmo, yo me acerco a él un codo. Y si él se acerca a mí un codo, yo me acerco a él un brazo. Si me pide, yo le doy. Y si busca mi refugio, yo se lo doy. Allah es quien da más de lo que le puedes ofrecer. Allah es quien da sin que le pidas. Por eso mismo siempre es muy importante el tener un buen pensamiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es muy conocido, que hay deficiencia entre los musulmanes el tener un buen pensamiento de su Señor, especialmente en momentos de angustia, especialmente en momentos de dificultad. Te han anunciado que murió fulano, algún familiar y esto, y entonces pierdes la cordura, pierdes la calma. Ten un buen pensamiento de Allah. Realmente los planes de Allah son mejores que los de nosotros. No sabemos realmente cuál es el plan de Allah subhanahu wa ta'ala con esta prueba. Por lo tanto, el tener un buen pensamiento de Allah subhanahu wa ta'ala te va a ayudar a estar tranquilo, tener un alma complacida y un corazón agradecido. Oh siervos de Allah, cuando Allah subhanahu wa ta'ala quiere el bien para alguien, para un pueblo, lo pone a prueba. Voy a repetir esto inshallah para que lo tengamos muy presente. Cuando Allah, enaltecido sea, quiere el bien para un pueblo, lo pone a prueba. Y aquellos que se complazcan con el decreto obtendrán complacencia por parte de Allah. Y aquellos que se enfaden con el decreto obtendrán la ira de Allah. Y este tema es una albricia, son buenas noticias para los creyentes, porque posiblemente las pruebas que ahorita te estén atacando sea una muestra de amor de su parte
aunque ante tus ojos sea lo peor y lo más difícil. Porque mediante esas pruebas te está purificando, ya que dijo Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Posiblemente detestes algo y ese algo que detestas es bueno para ti. Y posiblemente ames algo y ese algo es malo para ti. Allah lo sabe todo y tú no, oh musulmán. Allah lo sabe todo y tú no. Tú desconoces todas las cosas. ¿Qué es lo que entra aquí? Lo conoció en árabe como at-tawakkul, la confianza en Allah. Realmente te estás confiando en Allah, como realmente tiene que ser. Como aquella ave que sale en el día con el vientre vacío y regresa por la tarde con el estómago lleno. Esa ave, ese animalito conoce a su Señor. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que está en los cielos y en la tierra glorifican a su Señor. Pero ustedes, oh seres humanos, no comprenden sus glorificaciones. No entendemos el idioma de los animales, pero glorifican a su Señor. Las ballenas en el mar, la hormiga en su hormiguero, las aves en el cielo, glorifican a su Creador. Conocen a su Señor y se someten a Él. Así pues, oh siervos de Allah, si el creyente se mantiene paciente ante el decreto de su Señor y anhela la recompensa de su parte, por esa paciencia obtendrá la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, pero si se enfada, únicamente va a obtener la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es una exhortación, oh musulmanes, para que el siervo se mantenga paciente ante las dificultades, para que así alcance la complacencia de su Señor. Bien sabemos que la religión en sí está basada sobre unos cimientos muy grandes de paciencia. La paciencia ante los pecados, la paciencia ante la obediencia, la paciencia ante las dificultades. Esta es la división que comparten los sabios. La paciencia ante los pecados, la paciencia ante la obediencia a Allah y la paciencia ante las adversidades. Conocido el profeta Job, el profeta que se enfermó, que Allah subhanahu wa ta'ala lo puso a prueba con una enfermedad de más de 10 años, 18 años enfermo, y se mantuvo paciente. Tanto así que se dice que su esposa tuvo que dejar el trabajo que tenía por cuidarlo. Pero al cuidarlo, se dice que se contagió de esa misma enfermedad y nadie le quería dar trabajo a la esposa para que ellos pudiesen obtener sustento y comer. Hasta tal grado que tuvo que cortarse sus trenzas, su cabello, y lo vendió para poder tener un sustento y alimentarse. ¿Hasta qué grado llegaron de pruebas y se mantuvieron pacientes? ¿Y quiénes eran estas personas? Profetas de Allah. ¿Qué va de nosotros? Personas cercanas a Allah, los profetas y los mensajeros, y fueron quienes más pruebas enfrentaron. Los hijos del profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam se murieron en sus brazos, excepto Fátima, que murió 6 meses después del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero el resto de sus hijos murieron en sus manos. Llegó a momentos en los que estaban excavando la trinchera, la batalla de la trinchera, y dijo uno de los sahaba, vi al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam muy delgado, que hasta se le veían los huesos, siendo el profeta de Allah. Y entonces llegó un sahabi, un compañero quejándose ante él, y le dijo, oh profeta de Allah, no tenemos que comer y tengo tanta hambre que me he atado una piedra al vientre. Y el profeta le dijo, Asber, sé paciente, yo tengo 2 piedras atadas, siendo el profeta de Allah. Le preguntaron a la madre de los creyentes, Aisha, radhiyallahu anha, oh Aisha, 3 meses no se encendía fuego en la casa de Rasulullah. ¿De qué se alimentaban? Respondió, de agua y de dátiles. ¿Cómo eran las walimas del profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam? No había carne, no había bebida, simplemente había pan duro, grasa de cabra, y esa era su walima, humildemente. Tanto así que dijo Aisha radhiyallahu anha, oh profeta de Allah, todas las noches rezas tanto que los pies se te hinchan, siendo que Allah perdonó tus pecados pasados y futuros. Y dijo, sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso no debería de ser un siervo agradecido, oh Aisha? ¿Qué va de nosotros? Esas son solamente cosas que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, sin que las respondamos aquí en público, me refiero. Pregúntalas a ti mismo y respóndete. Sé sincero o sincera con Allah. Las bendiciones que te ha dado, las que te sigue dando, las que te da sin que se las pidas. El ser humano es olvidadizo por naturaleza y es ingrato con su Señor.
Entonces, como lo dice Allah el Altísimo en el Sagrado Corán, tienen en el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, un maravilloso ejemplo. Tómenlo como su rol a seguir, vean sus modales. Llegó el beduino por la espalda del profeta de Allah y lo jaló de su túnica, diciendo que su túnica del profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam era una túnica rígida, no eran telas suaves como las de hoy en día, eran telas rígidas. Y lo jaló y le dijo: "Oh profeta de Allah, dame del dinero que tu Señor te dio". Ponte un poco en su situación. ¿Qué reacción tendrías tú si alguien llega por tu espalda y te jala así, te habla de esa manera? Dame del dinero que Allah te dio. ¿Qué vas a hacer? Pero ¿qué hizo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lo miró a ese beduino, le sonrió y le ordenó a su sahaba: denle lo que este hombre está pidiendo. No tiene los mejores modales. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ciertamente que eres de un carácter magnánimo, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En una ocasión estaba dando un khutbah y otra persona lo empezó a insultar, y el profeta escuchó ese insulto y dijo: ¿de dónde proviene esa hermosa voz? Y esa persona que lo insultaba se quedó sorprendido y maravillado de que el profeta le respondiese con esa respuesta, y eso formaba parte de su perspicacia y la sabiduría al momento de divulgar y transmitir el mensaje. Por eso uno de los consejos que se nos comparte es que en cualquier situación, antes de actuar, recuerdes cómo actuaría tu profeta sallallahu alaihi wasallam. Si hay problemas con la esposa o con el esposo, antes de que lleguen a enfadarse y gritarse y con la familia, recuerden los modales del profeta. Recuerda si realmente él haría eso. Un profesor hace 3 días nos contó que estaba en una mezquita y llegó un joven a hablarle y levantarle la voz. Entonces dijo el profesor: en mi posibilidad estaba decirle: no me hables así, sal de la mezquita y vuelve cuando hayas controlado tu carácter. Pero dijo: en ese momento me acordé del profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam y me quedé a escucharlo. Y esto es un beneficio tanto espiritual, terrenal y en el más allá también, porque vas a ser retribuido por actuar acorde a la sunna de tu profeta sallallahu alaihi wasallam. Con sus esposas, era el hombre más ocupado en la tierra, con las viudas, con los huérfanos, con los pobres, preparar al ejército para las expediciones, divulgar el mensaje, las ofensas de la gente, las calamidades, y aún así tenía tiempo para jugar con su esposa Aisha, tenía tiempo para transmitirles el mensaje, para compartirles el conocimiento del por qué el wahi o la revelación le descendía de esa manera. Ya compartimos muchas veces los ahadith que hablan sobre cómo convivía con Aisha radhiyallahu anha, cómo convivía con Khadija, que Allah esté complacido con ella, siendo que tenía las más grandes ocupaciones y pasaba por muchas pruebas. Lo ofendían, lo lastimaron, lo llegaron a golpear hasta sangrar y le rompieron uno de sus dientes. Cuando fue a divulgar el mensaje a un lugar llamado Taif, llegó ahí y la gente lo recibió con golpes, le arrojaron piedras, insultos, que hasta Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al ángel Gabriel: oh Gabriel, dile al ángel de las montañas que vaya con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que está a sus órdenes. Así que el ángel de las montañas fue, le dio el saludo de paz al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh Muhammad, tu Señor me envía para ponerme a tus órdenes, que si tú quieres yo puedo hacer que estas 2 montañas las levante y las deje caer encima de esta tribu, de esta gente que te trató como te trató. Así que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, después de estar sangrando, después de que lo apedrearon, después de que lo insultaron, ¿crees que tomó venganza? ¿Crees que dijo: sí, déjalas caer y asesina a esas personas? Dijo: yo solamente deseo que Allah extraiga de las entrañas de estas personas a gente que adore a Allah sin atribuirle nada. Es el profeta de la misericordia, Nabi Rahma. Entonces, oh siervos de Allah, tenemos mucho que aprender de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Tenemos que aferrarnos a su tradición profética, a sus modales, a su humildad, a su valentía. Decía también entre los hadith que uno de los sahaba: en las batallas nos escondíamos detrás del profeta porque él nos protegía y era el que más cercano al enemigo estaba. Era valiente, era dulce, era humilde, era veraz, era confiable.
Incluso antes de recibirle el mensaje, la gente lo conocía, la gente de la Meca lo conocían por ser el confiable, el veraz, digno de confianza. Y cuando la persona conoce más, principalmente a Allah subhanahu wa ta'ala, su Señor, y por otra parte conoce también a su profeta sallallahu alaihi wasallam, comienza a amar más la religión y a ver las situaciones o los eventos de esta vida de una manera distinta. Y no se va a preocupar más que por complacer a su Señor. Como bien lo dijo el emir de los creyentes, Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, dijo: si ves la mañana, no esperes a que llegue la tarde. Y si ves la tarde, no esperes a que llegue la mañana. Prepara tu salud para cuando estés enfermo y prepara tu vida para tu muerte. Y hay dos dádivas, dijo sallallahu alaihi wasallam, hay dos dádivas que el hijo de Adán descuida, y este es el tiempo libre y la salud. ¿A qué entendemos cuando dijo radallahu an, prepara tu salud para tu enfermedad? Cuando uno enferma, oh siervos de Allah, se le hace difícil el performar las obras de bien. Está solamente acostado en cama y débil y no puede hacer obras de bien. Entonces cuando estés con salud, con fuerza, con juventud, aprovecha para hacer obras de bien. Dar caridad, una palabra afable, hacer el bien a los padres, una visita a tus familiares, el hacer el bien al vecino. Mira las mezquitas, si vives en lugares donde hay mezquitas. ¿Y a qué se entiende con prepara tu vida para tu muerte? Que tus buenas obras es lo único que te llevas a la tumba. No te llevas ni tu coche, ni tu casa, ni tu ordenador, ni solamente tus obras de bien. Entonces, oh siervos de Allah, es una exhortación para mí mismo, para ustedes, para quienes pudieran ver el video, que el realizar las obras de bien es aquello que va a hablar por nosotros. Y lo compartimos en una transmisión también, que en esta vida, cada uno de nosotros estamos creando a alguien que en la tumba se nos va a presentar. De brevemente lo volvemos a compartir. Se dice que para el hombre justo que está en la tumba, la persona que obraba bien, se le aparecerá un hombre con rostro resplandeciente, con unas túnicas, vestiduras resplandecientes, con un buen aroma, y se le acercará y le hablará con las mejores palabras. Entonces el habitante de la tumba dirá: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Acaso te conozco? Entonces el hombre le responderá: ¿no me recuerdas? ¿No me conoces? Tú me estuviste creando. Yo soy tu oración del Fajr, cuando los demás dormían. Yo soy tu caridad, cuando los demás se aferraban a sus bienes. Yo soy tu ayuno en los días calurosos. Yo soy ordenarles a tus mujeres el hijab. Yo soy el buen trato a tus padres. Tú me estuviste creando, no me recuerdas, no me conoces. Pero en cambio, al kafir o al corrupto se le presentará un hombre con un rostro ennegrecido, con prendas, con un aroma pestilente, y hablará con las peores palabras. Y el habitante de la tumba se asustará y dirá: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Me conoces? Tendrá un rostro horrible. Y entonces le dirá: ¿acaso no me recuerdas? Tú me estuviste creando. Yo soy cuando te quedabas dormido para tu salah. Yo soy cuando te aferraste a tus bienes que Allah te daba. Yo soy tu maltrato a los padres. Yo soy las pláticas prohibidas que tenías. No me conoces, tú me estuviste creando. Entonces, oh musulmanes, de esta manera nosotros entramos en conciencia que estamos creando a alguien que nos visitará en la tumba. Y es conocido que en la tumba se te harán 3 preguntas muy conocidas, sí, pero responderás correctamente. ¿Quién era tu Señor? ¿Quién era tu profeta? ¿Y cuál era tu religión? ¿Conocías a tu profeta? ¿Sabías de él sus enseñanzas? Del Tawhid, ¿conocías a tu Señor? Por eso cuando se tocan los temas del más allá, y es cuando los corazones realmente sienten o se estremecen y las almas se afligen y se angustian. Y todos y cada uno de nosotros sabemos qué es aquello en lo que tenemos que trabajar. Ser sinceros con Allah y ser sinceros con nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabemos en qué trabajar. Y el ser sincero con Allah, oh musulmán, te abre muchas puertas. Te abre las puertas del khair, te abre las puertas del bien, te facilita y te acerca a Él. Y
Es muy conocido el hadith, que Allah te ama. Dice Allah en el Altísimo en el hadith Qudsi: mi siervo se acerca a mí con los actos obligatorios, pero también se acerca a mí con los actos voluntarios, hasta que llega un punto en donde yo le amo. Dice Allah: yo amo a mi siervo, y cuando le amo, yo me convierto el ojo con el que ve, el oído con el que oye, la mano con la que toca y el pie con el que anda. Y dice la gente del conocimiento que esta persona no va a caminar sino lo bueno, no va a tocar sino lo permitido, no verá sino lo bueno y no escuchará sino lo correcto. Y si me pide, yo le doy, y si busca mi protección, yo le protejo. ¿Qué más vas a querer, oh musulmán, siendo que Allah te ama? Con el otro hadith, cuando Allah ama a alguien, Allah le dice al ángel Gabriel, y el ángel Gabriel es un cercano a él. El ángel Gabriel es muy cercano a Allah Azza wa Jal. Entonces le dice: oh Gabriel, yo amo a fulano o a fulana, así que ámalo tú también. Y Gabriel lo ama. Entonces Gabriel se encarga de divulgar el mensaje en el consejo divino, con la gente de los cielos, con los ángeles. Y los ángeles aman a esa persona también. Y después se le otorga la aceptación a esta persona en la tierra. A donde sea que vayas, bien recibido. Deja buena huella, deja buenas enseñanzas, que toda la gente lo recibe. ¿Qué más vas a pedir, oh siervo de Allah, sino que Allah te ama? Pero ahora tienes que cuidar ese amor. Tienes que cuidar ese amor por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, porque no podemos estar seguros de los planes de Allah. ¿Cómo entendemos esto? Que no podemos decir: ya soy religioso, soy musulmán, Allah me va a perdonar. Sí, Allah nos exhorta que nos va a perdonar, pero también nos exhorta a preservar y a cuidar esas bendiciones, porque nadie está seguro de los planes de Allah, absolutamente nadie. Siendo nuestro amado profeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suplicaba con constancia: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh controlador de los corazones, afirma mi corazón en tu religión. Y era el profeta de Allah, ¿qué va de nosotros? Dijo sallallahu alaihi wasallam: los corazones de los siervos están en los dedos del misericordioso, y él hace con ellos lo que quiere. En el hadith, puede amanecer la persona siendo creyente y puede anochecer y la persona ya es incrédulo, o viceversa. Y es también relacionado con las tribulaciones o las pruebas que hay, las adversidades que hay. Lo compartimos en un hadith. Dijo sallallahu alaihi wasallam: las tribulaciones y las adversidades se le presentan al corazón como lo es la estera, esta que está entrelazada una tras otra, la estera. Es decir, por un lado llega la riba, la fornicación, la usura, una tras otra, hasta que el corazón que acepte esas tribulaciones, se depositará en ese corazón una gota de color negro. Pero aquel corazón que rechace esas pruebas, se depositará en ese corazón una gota de color blanco, hasta que quede ese corazón blanco como la piedra de alabastro. No le afectará a este corazón ninguna tribulación, siempre y cuando estén existiendo los cielos y la tierra. En cambio, al otro que acepte esas pruebas, que acepte esas tribulaciones, que caiga en ellas, se convertirá un corazón pesado, negro, volteado como un cono de tierra, pesado. No reconocerá ninguna cosa buena, ni tampoco podrá prohibir ninguna cosa mala. Solamente va a seguir sus pasiones. ¿Te das cuenta de la sabiduría que utilizaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ilustrarnos con este tipo de ejemplos? Un cono volteado de tierra, pesado, no sabe nada. Todo lo que había depositado en él de buenas obras, de bien, se le quitó. Por lo tanto, siervos de Allah, es nuestro deber recordarnos unos a otros lo bueno, porque Allah Azza wa Jalla en el capítulo del tiempo nos lo dijo subhanahu wa ta'ala, y cuando Allah jura es porque el asunto es grave, es de gran importancia. Allah subhanahu wa ta'ala jura por el tiempo y dice subhanahu wa ta'ala: juro por el tiempo, que toda la humanidad está en perdición. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Juro por el tiempo
que toda la gente está perdida, excepto ¿quién? Quienes creen, quienes llevan a cabo las obras de bien, quienes se aconsejan con la verdad y la paciencia. Tenemos que aconsejarnos unos a otros porque olvidamos. Está conocida la historia de Zainul Abidin, del bello adorador. Su mismo nombre lo denomina, una persona entregada a la adoración, un siervo muy entregado a Allah Azza wa Jal. Y él tenía un sirviente. Entonces, en determinado día, le pidió a su sirviente que le trajera agua para hacer el vudú. Y en ese entonces el agua estaba muy caliente. El sirviente tropezó y el recipiente cayó y le alcanzó a quemar el agua al bello adorador. ¿Qué hizo el bello adorador? Al sentir las quemaduras se enfadó. Y entonces, ¿qué hizo? El sirviente le dijo unos versículos del capítulo de la vaca. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, quienes retienen la ira. Entonces, al escuchar el bello adorador esto, se bajó su enfado. Y luego le recitó el siguiente verso: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, aquellos que hacen el bien a la gente. Y luego el siguiente verso: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, y realmente Allah ama a los que hacen el bien. Entonces el bello adorador, quien era un siervo entregado a Allah, se benefició de un sirviente que le vino a recordar a su Señor. ¿Ves? Así que cuando el bello adorador escuchó todo esto, le dijo al sirviente: el día de hoy te dejo en libertad y ya no serás más un esclavo. Te has ganado tu libertad por el rostro de Allah. Y quedó en libertad. ¿Cuál es el mérito que queremos compartir aquí? Que cuando alguien te hable de Allah, escúchalo. No seas, que no te gane ese ego o esa soberbia de decir: es que ya sé eso, ya lo escuché. No, tú no sabes en dónde está el khair, tú no sabes dónde Allah puso el beneficio. Cuando alguien te hable de Allah, escúchalo. Cuando alguien te hable de Allah, escúchalo. Por lo tanto, musulmanes, esto es lo que se les quería compartir. Nos podemos seguir hablando toda la noche, pero si hay dudas, pueden compartirlas. Si se tiene el conocimiento, se dice, y si no, se pregunta. Y espero que se haya quedado claro, que se haya beneficiado, inshallah. Y pedimos a Allah Azza wa Jal, a quien le pertenecen todas las alabanzas en los cielos y en la tierra, que colme de paz y bendiciones a nuestro amado profeta Muhammad, a su familia, compañeros y seguidores hasta el último día. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestras faltas, acepte nuestro arrepentimiento, nos facilite abandonar el pecado y todo aquello que le disgusta, nos facilite hacer aquello que le gusta, nos bendiga con la sinceridad, nos proteja de la ostentación, de la hipocresía, de la presunción y de la vanidad. Pedimos a Allah que nos haga siervos temerosos, piadosos, sinceros, humildes y agradecidos en la estrechez y en la felicidad. Y pedimos a Allah la guía para nuestras familias, nuestros cercanos, y pedimos a Allah que nos utilice y no nos reemplace por alguien más. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amén. Nuevamente repetimos, si hay dudas o preguntas, inshallah y también está esto que se ha compartido en el video. Está en un archivo PDF que, bueno, no todo, está solamente, son 3 páginas. Quien lo desee puede escribir y se le envía, es un archivo PDF. Hay mucho bien en esto, honestamente, y qué mejor que esté en español. Así que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y les preserve, y no se olviden de tratar a sus padres de la mejor manera, porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha puesto, subhanallah, en su sagrado libro numerosas veces: el buen trato a los padres, acompañarlos incluso si no son musulmanes. En los ahadith, subhanallah, cuando llegó un hombre a donde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciéndole: oh profeta de Allah, quiero ir contigo a luchar en el camino de Allah y morir siendo mártir. El profeta, llegó por la derecha, y entonces el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam lo volteó a ver y le dijo: ¿tu madre está con vida? Dijo: sí. Entonces regresa y cuida de ella. Y estamos hablando del jihad. Entonces el hombre no se quedó tranquilo, llegó por la izquierda y le dijo: oh profeta de Allah, quiero ir contigo a luchar en el campo de batalla. Le dijo: ay de ti, ¿tu madre está con vida? Dijo: sí. Entonces regresa y cuida de ella. El hombre volvió por delante y le dijo: oh profeta de Allah, quiero luchar contigo en el campo de batalla. Le dijo: ay de ti, ¿tu madre sigue con vida? Dijo: sí. Entonces vuelve, cuida de ella, porque el paraíso está bajo sus pies.
Y el buen trato a los padres o musulmanes deja muchísimos beneficios, entre ellos que Allah subhanahu wa ta'ala aumenta el sustento. Es uno de los actos más amados para Allah Azza wa Jal, obedecer a los padres, tenerles paciencia, porque Allah lo dijo en el capítulo del viaje nocturno. Y si tus padres, uno o ambos, llegan a la vejez, no seas insolente con ellos, ni les digas ni siquiera uf, que eso es algo mínimo, ni siquiera uf. Y suplica por ellos, diciendo: Señor mío, ten misericordia con ellos, así como ellos la tuvieron conmigo cuando era pequeño. Tus padres te cuidaron, te educaron, se esforzaron por darte lo que te hacía falta. Ahora entonces suplica por ellos, que Allah les tenga misericordia, cuídalos. Es la mejor compañía. El profeta, un hombre llegó al profeta de Allah, le dijo: profeta de Allah, ¿quién es la persona que merece más mi compañía? Respondió sallam: tu madre. Y luego dijo: ¿y quién? ¿Quién más después de mi madre? Dijo: tu madre. Dijo: y después tu madre. Y después tu padre. Por lo tanto, el lugar que tiene la madre en el Islam, los siervos de Allah, es un lugar muy elevado, un estatus elevado. Y brevemente, para ya cerrar el video, inshallah, se les va a compartir la historia de Uwais al-Qarni. Nuestro amado profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionó en los ahadith, diciéndole a sus compañeros radhiyallahu anhum, que si iban al Yemen, al país de Yemen, preguntaran si allí había un hombre llamado Uwais al-Qarni. Y además de darles el nombre, les dijo las descripciones de este hombre. Les dijo: es un hombre que tenía lepra, pero Allah lo curó, excepto una parte de su mano, del tamaño de un dirham. Imagínate que su mano tenía un tamaño de un dirham, así, todavía de la lepra. Entonces lo van a reconocer. Si lo encuentran, pídanle que suplique por ustedes, porque la súplica de ese hombre es respondida. Entonces el emir de los creyentes, Omar ibn al-Khattab, ¿quién es Omar? Ustedes saben quién es Omar. El hombre que cuando iba caminando, Shaitán se desviaba para otro camino por temerle a Omar. Tanto era su fe que el mismo Shaitán le tenía miedo. Entonces Omar radhiyallahu anhu viajó esa vez al Yemen y se encontró con Uwais al-Qarni y le dijo: el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ha mencionado que tu súplica es respondida. ¿Puedes suplicar por mí? Lo hizo. Entonces, en aquel día, Uwais al-Qarni, este hombre, tenía que ir a una cita con el gobernador de Irak. Y Omar, radhiyallahu anhu, conocía a ese gobernador. Y para encontrarse con ese gobernador, la gente tendría que hacer filas enormes. El pueblo tenía que hacer filas enormes. Así que Omar le dijo: si tú quieres, yo puedo hablar con el gobernador para que te pase directamente y no tengas que esperar entre toda la gente. Entonces este hombre humilde le dijo: yo quiero esperar como lo hace el resto de la gente. No quiero que se me dé ese mérito de pasar sin que tenga que esperar como lo hace el resto de la gente. Esa es la humildad. Así que dijo: está bien. El hombre viajó, hizo lo que tenía que hacer y después este hombre se desapareció. ¿Por qué? Porque cuando la gente supiese que la súplica de este hombre era respondida, se iba a convertir en una especie de fitna, en una especie de tentación para la gente. Ya tendría fuera de su casa filas enormes para que él suplicara por ellos. Entonces este hombre quería esconderse, no quería que la gente supiese de él. Y este hombre se dice que pudo haber encontrado al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam físicamente, pero no lo hizo. ¿Por qué? Aquí está el motivo. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué no lo vio al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam? Porque prefirió quedarse al cuidado de su madre. Porque prefirió quedarse cuidando a su mamá en lugar de ir a ver al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. ¿Ves qué rango tiene el buen trato a los padres? Y entonces se dice que este hombre vivía en un lugar muy humilde, con los medios necesarios para vivir, y se desapareció. No quería que la gente lo conociese. Pero Allah subhanahu wa ta'ala saca a la luz a las personas para que la gente aprenda de ellas, aunque ellas se oculten. ¿Cuántas personas ocultan su adoración? ¿Cuántas personas ocultan sus obras de bien? Pero Allah subhanahu wa ta'ala se encarga de sacar a la luz a estas personas. Es conocido el mismo caso de Zayn al-Abidin. Zayn al-Abidin, el bello adorador, el del agua caliente, cuando estaba con vida, llevaba comida, costales de comida, para los pobres de Medina, todas las noches. Y entonces llegó un día en el que la gente, los pobres,
abrían sus puertas de sus casas y ya no veían los costales de comida. Decían, ¿por qué ya no nos traen comida? No sabían ni quién era. Hasta que se enteraron que Zainul Abidin, cuando lo estaban lavando, su cuerpo ya había muerto, encontraron en su espalda una especie de manchas negras del peso que él cargaba al llevar esos costales a la gente. Y él nunca sacó a la luz su obra de bien, nunca dijo yo soy que les llevaba comida. Se enteraron que era él hasta que murió por esas manchas de su espalda. Entonces aquí está otro mensaje que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: cada uno de ustedes, oh musulmanes, debe tener un jabi'a. ¿Qué es jabi'a? Es un acto de bien que nadie lo conozca más que Allah y tú. Que nadie conozca este acto de bien más que Allah y tú, para que cuando llegue un momento de dificultad, estés en aprietos, le pidas: oh Allah, te suplico que alivies esta mi angustia por tal obra de bien que tú conoces. Por ejemplo, oh Allah, te pido que me ayudes por esa obra de bien que nadie vio más que tú, darle de comer a los pobres, o esa sadaqa que hice fulano con fulano, tal. Estas obras de bien te van a ayudar en momentos de angustia. Y esto era con lo que íbamos a concluir el video. Que Allah Azza wa Jal perdone sus faltas y las nuestras, y le pedimos la buena salud y el bienestar, una larga vida bajo su adoración y la protección. Amén. Nuevamente, si está el archivo disponible, se les puede enviar. Son 3 hojas, no es mucho. Tal vez ustedes lo puedan compartir y alcancen la recompensa también, inshallah. Ahora sí. Bueno, pues si no hay dudas ni preguntas, inshallah vamos a finalizar el video. Y que Allah les bendiga. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Testifico que no hay otra divinidad excepto Allah. Glorificado seas, oh Allah, tuyas son las alabanzas. Testifico que no hay otra divinidad excepto tú. Te pido perdón y vuelvo arrepentido a ti. Esta es la súplica que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam solía enseñar a sus sahabas. Cuando terminase una reunión, terminase una plática, decían esta súplica, porque durante la charla descuidamos las palabras que decimos. Podemos decir una palabra que no le agrade a Allah. Entonces, por eso es la súplica. Que Allah les bendiga y les preserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.